Hola a todos y bienvenidos a Tendencias Reales por Forex Analytics. Les habla Leandro Andrada en este día 11 de diciembre del año 2023. Comenzamos nuestro webinar técnico educativo de hoy, concretamente en Forex, basándonos, aunque me gustaría comentarles que cuidado con el S&P 500 que ha fracturado el 161,8, esa área de resistencia. Estamos en zona de compra, posibilidades ahora de soporte, pero eso mejor lo vamos a ver mañana si no nos da tiempo hoy. Comenzamos directamente por el DXY, por el índice del dólar, que como ven, un día más está en rango dentro de nuestro rango diario, a las medias de 34 exponenciales. De hecho, bueno, pues ahí ha estado hoy particularmente parte del día, concretamente ahí lo pueden ver. Vamos a ver cómo abre la siguiente vela. Por ahora tendríamos rango. Me gustaría también que vieran la posibilidad de figura que se está produciendo, ¿de acuerdo? Contra la tendencia principal. Fíjense que nosotros, dentro de esta sucesión de pivotes de máximos, todos ellos decrecientes, por ahora descendentes, se nos sitúa en rango, perdemos las correlaciones, cuidado, por encima del 104.00 estaríamos en rango, posibilidad de cambio, hombro, cabeza, hombro, podríamos incluso verlo desde esta posibilidad de H4. Aquí lo ven, quizás, no sé si más claro, aquí en la posibilidad del hombro, la cabeza y la posibilidad del segundo hombro por detrás a la fractura y el cuello está claro, ese 104,20, 104,00, ahí lo tendrían, ese 104,20, justamente donde está el ruler. Podemos disponer, si quieren, aquí una línea para verlo más claramente y las posibilidades por encima de ese hombro, cabeza, hombro, ya lo saben, posibilidad de proyección, contratendencia y ascendente por encima de ese 104,20. Mientras que eso no se fracture, bueno, pues seguiríamos con las correlaciones perdidas porque precisamente el DXY por ahora está en rango. Si nos vamos directamente, traders, a la web de 8cap, recuerden, situando la banderita en español, aprender Trizón. Bueno, pues aquí tenemos el gráfico del día de hoy sobre el dólar australiano. Directamente es una posibilidad, precisamente, además de un soporte en H4, que, bueno, pues si se fractura, cuidado porque ahí habría posibilidad. Recuerden que nosotros hicimos una operación concretamente y salió por riesgo. Está concretamente, ¿de acuerdo? Salió por riesgo el otro día. Y bueno, pues se puede producir una nueva. Fíjese que tenemos un nuevo pivote de máximos. He trazado los Fibonacci relativos a ese nuevo pivote que no tiene nada que ver con la del otro día que ya salió en rango. Es interesante. Ahora vamos a ver el dólar australiano porque tiene una gran correlación con el oro. Cuidado con el oro, se está hundiendo. Se ha ido por debajo de los 2000, está en los 1980. Soporte crítico, si lo fractura 9000, bueno, nos esperarían los 1950. Ya saben, esas posibilidades de soporte que tenemos en el oro que hemos ido estudiando durante, bueno, pues todo este año. Forex Analytics, vamos a ver qué nos indica también, ya que estamos aquí, del DXY. Posibilidades, bueno, por ahora, un análisis en verde, un análisis en rojo, 104,09 y atrapado entre precisamente 104,20. Fíjense que es importante nivel. Una R1, si fractura la R1, posibilidad de subir ascendiendo. De hecho, en diario, bueno, pues aquí tendría esa posibilidad y de hecho, fíjense que ya Forex Analytics nos está también dibujando lo que hemos estado viendo. Hombro izquierdo, la cabeza y hombro derecho. Bueno, la verdad es que no lo había visto, quiero decir, este informe dentro de Forex Analytics, pero ya aquí lo tenemos igualmente como posibilidad y ese cuello del 104,20, si lo fractura, no, pues posibilidades de proyección. Ya saben que para proyectar un hombro o cabeza en hombros es muy sencillo, simplemente nos trazamos los fibos o bien en H4 o bien en diario y bueno, pues aproximadamente tendría esa proyección del 161, ahí lo verían, sobre el 105,30, 105,50. Es decir, estaríamos hablando de este importante nivel tanto de resistencia como de soporte en base a ese precisamente de hombro, cabeza, hombro, que todavía no se ha
fracturado. Vamos a continuar con el dólar peso mexicano. El dólar peso mexicano que está en este potentísimo área por ahora de resistencia y se resiste a fracturarlo. Fíjese que ya llevamos varios días. De hecho, estamos en rango hoy. Día en rango 8 barras. 8 días diarios, posibilidad de rango dentro de nuestro ciclo de mercado. Ya saben que nuestras posibilidades son o bien ceñirnos, a tenernos, buscar posibilidades en diario o bien esperar en intradía que salga o bien por debajo o bien por encima de nuestro ciclo de mercado. Por ahora, si trazamos Fibonacci, por ejemplo, desde tenemos varios pivotes de mínimos. Teníamos este pivote de mínimos, este pivote de mínimos, pivote de mínimos. Observen que el indicador de momento ha estado apuntando a ventas concretamente hasta aquí. Luego, precisamente este último todavía no ha sido fracturado. Podríamos trazar la correspondiente línea respecto del inmediato a la izquierda e inferior. Ahí ven cómo no ha sido fracturado, no hay problema. Este sí ha sido fracturado, me refiero a este pivote de mínimo. Fíjese que produjo la fractura con momento, claramente. Ya hemos visto que todas las fracturas se han producido con momento en este caso del dólar peso mexicano, y la posibilidad de continuación del peso, fortaleza del peso por debajo de ese área de resistencia, bueno, pues todavía lo tenemos. Fíjese que estaríamos ahí en esta posibilidad si observan y trazo los fibos un poquito más a la derecha respecto de este pivote que fue el del cambio. El nivel 78 ya está en su zona de compras. Observen cómo el ciclo de mercado lo ha introducido en su zona de compras. Luego ya actualmente no sería válido. Si ya hemos entrado, antes sí que lo hemos tenido, 61. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer ahora si hemos entrado? Pues como trader nosotros no somos adivinos, pero somos controladores del riesgo. Eso nos tiene que quedar claro. Cada vez que entramos en el mercado no sabemos realmente hacia dónde va a ir un determinado cruce o una commodity o un índice o una acción o un stock, una acción del mercado, de bolsa. Es igual, lo ideal es tomar siempre la perspectiva con la posibilidad de llevar a un beneficio, llegando a un beneficio interesante, compras tratando de hacerlas en soportes, ventas en resistencia, cuidando esa ecuación de riesgo-recompensa. Desde mi punto de vista es lo mejor, y a partir de ahí controlar el riesgo. Eso es fundamental. Si yo, por ejemplo, entré en este área 78-61, hoy toca sin pérdidas prácticamente, porque el 78 se ha quedado libre. Luego debería de mover la invalidación desde 61 porque era lo calculado hasta 78. Si tomo otro pivote, por ejemplo, el siguiente que tenemos, también válido perfectamente, aquí este pivote válido, fractura clara, aquí tendríamos el nivel 78, nuevo área de resistencia y nueva posibilidad de control de riesgo. Sería un nuevo movimiento en diario en el que yo debería de controlar mi número de lotes con estos puntos, es decir, si yo estoy equivocado, siempre tengo la posibilidad de estar equivocado, siempre en los mercados hay una posibilidad de estar acertado y una de estar equivocado. Bueno, pues la posibilidad de estar equivocado está en el 61.8. Aquí es donde yo debería de calcular mi número de lotes. ¿Cómo hacemos beneficio? Pues muy fácil, 78-61 es mi riesgo 1. Debería de esperar a un 1 a 3 al 127,2%. Si luego estoy equivocado y el mercado no me da la razón, seguiré controlando el riesgo a medida que el ciclo de mercado me lo permita, como he hecho en el caso de que si hubiera entrado en el ejemplo del pivote anterior del dólar peso mexicano. Dólar peso mexicano por ahora y por debajo de esta resistencia, aunque vemos que estamos en rango, las posibilidades siguen descendentes. Vamos a centrarnos en el dólar australiano. El dólar australiano está haciendo una figurita clave de vuelta y habría que tener cuidado. Ese 6600, sobre todo si el DXY ejecuta ese hombro a cabeza a hombros, este para mí puede ser un gran candidato a largos dólar, cortos, lógicamente en este caso dólar australiano, es decir, serían cortos en este cruce. Por ahora estamos en zona de compras. Para nada sigue nuestro plan de trading ventas en una zona de compras. Lógicamente, simplemente tenemos un área de resistencia potentísima en diario, en el área 6600, y lo que sí que podríamos hacer es cambiar H4, como ya hicimos, hacer una operación, bueno, contra tendencia, salió mal, en este caso salió
por invalidación, y hoy pues tendríamos dos nuevas posibilidades. Fíjense que tendríamos aquí un pivote de mínimos. Todo esto va a depender del DXY. Como digo, si realmente fractura ese 104,20, bueno, pues este podría ser interesante para ir a favor concretamente del dólar con esas correlaciones. Ya saben que hay que buscar las correlaciones, lógicamente. Eh, si el dólar se sitúa en su zona de compras, las zonas de venta al dólar, pues lógicamente no son bienvenidas. Tendríamos que buscar dentro de los mejores cruces las correlaciones que se producen a favor de ese dólar. Bueno, pues en ese caso yo tendría la primera línea. Bien, por ahora el dólar, como digo, el DXY sigue por debajo de ese 104,20, pero esta línea tampoco ha sido fracturada. Mal riesgo recompensa. De hecho, si trazan los fibos de esta línea, como siempre lo hacemos, fíjese, el 100% en el punto más cercano a la fractura, el 0% dentro del ámbito de aplicación de la línea hacia aquí, en este pivote hacia la derecha, el punto más alejado del 0% concretamente es este. Fíjense que los puntos que hay a la izquierda no me interesan para el control de riesgo de esta línea, porque no pertenecen a la línea, no están dentro de su ámbito de aplicación. Es importante. Luego, el cero, ven que aquí tenemos un 38% implicaría que cualquier fractura y entrada en 78 con invalidación 38, el 1-3 queda un poquito lejos, es decir, estaría obligado al precio a saltar el 127, el 161, 188, prácticamente estaría entre el 188 o alrededor. No interesa un riesgo recompensa tan malo. Bueno, tendríamos otra posibilidad, que es otra línea que tenemos en este pivote de mínimos. Me refiero concretamente a la línea de aquí abajo. Esta línea, perfectamente, pivote de mínimos, inmediato a la izquierda inferior, y bueno, pues aquí sí que tendríamos un 50%. Ven ahí que tenemos el 50% en el punto de invalidación. Y ojo, con posibilidad mucho más interesante de tener el 61, porque entre que el precio todavía es un soporte efectivo, no ha fracturado absolutamente nada, el DXY tampoco, estamos por si acaso, bueno, pues ya viendo qué posibilidades podríamos tener. El ciclo de mercado perfectamente podría situar el 61,8. Luego, esta consideración podría ser muy interesante, porque en H4 directamente saben que podríamos tener un 1-5 al 161,8%. Luego ahí sí que ya empezaría esto a tener interés. ¿Y en qué me baso yo? En el dólar australiano, ¿no? ¿Y por qué busco cortos o estas posibilidades? Bueno, lo primero, con la posibilidad del hombro, cabeza, hombro que hemos visto en el DXY, pero es que hay una más, las correlaciones con las commodities. Fíjense que el oro, lo que está haciendo, ya comentábamos el otro día igualmente, posibilidad tremenda del 2000, este 78,6 aproximadamente, este área de resistencia, ¿no? El oro no ha podido con él, se ha mantenido por debajo, posibilidad clara del oro hacia abajo al 1900, concretamente 74, aquí lo ven, ha fracturado el 1980, cuidado porque ahora ese área sería una potente resistencia. Si yo cambio a diario y elimino esos fibos para que no me molesten, fíjense que volvemos nuevamente a tener al oro en nuestro rango. Bueno, aproximadamente ahí los 2000, área de resistencia, 1980, brutal área de resistencia durante todo este año concretamente, de hecho aquí lo ven, que es lo que les decía, 1950, y el otro área importante era el 1920. Importantísimo ahora que el oro está perfectamente en su zona, bueno, ahora estaría en rango, ¿no? Posibilidad de cambio a zona de ventas. Cuidado porque si lo acompaña el dólar australiano con su gran correlación que tiene, posibilidades de continuación de esa tendencia implicaría la fortaleza del dólar americano. Lo que no vamos a hacer es correr detrás del precio en diario, o bien esperamos un pivote de mínimos con su inmediato a la izquierda inferior, como siempre lo hacemos. Control del riesgo es lo más importante, mucho más que estar acertado en una posición, porque al final el trading son posibilidades, son probabilidades. En unas estaré acertado y en otras no. Es así, es imposible acertar todas. Entonces es lo que yo realmente me tengo que enfocar, es cómo entro, cómo salgo, o bien por riesgo, o bien por recompensa, y cómo minimizo el riesgo, cómo controlo el riesgo. Siempre hay que tratar de minimizar el riesgo, cómo manejo
esa operación, cada operación. Esa es la idea, no cómo manejo la operación. Si nos vamos al euro dólar, fíjense que tiene el euro dólar un pivote posible de mínimos. Esta operación también va a ser bastante interesante si se da esa fractura del hombro cabeza-hombro que hemos visto. Me gustaría que se fijaran en esta posibilidad de pivote de mínimos, dos velas por la derecha, dos velas por la izquierda. Es cierto, todavía está no cerrado. Recuerden, necesitamos dos velas reales para que realmente sea pivote de mínimos. En el momento que cierre ya tendré una consistencia inmediata a la izquierda inferior y podríamos trazar esa línea con ese pivote de inmediato a la izquierda inferior de mínimos. Recuerden que todavía no lo es, necesito el cierre de esta vela y posibilidades de control de riesgo en diario, lo que nos vendría una fortísima resistencia aproximadamente en torno a ese 10780, 10800, que es concretamente el nivel de Fibonacci 78,6%. De hecho, fíjense que coincide con un nivel importante tanto de soporte como de resistencia anterior. Bueno, traders, ya me despido. Recuerden que mañana hacemos criptomonedas y además vamos a repasar qué es lo que está pasando con el SP500. Un abrazo muy fuerte y que pasen un excelente resto del día. Adiós. Hey traders, this is Blake Morrow with Forex Analytics. Thanks for stopping by our YouTube channel. Don't forget to like these videos, share them, and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free. Thanks for stopping by. I'll see you in the next video.